Vamos a grabar. Listo, estamos grabando. Y bueno, quiero comentarles que hoy, mi esposa y yo estamos cumpliendo años de casados. Para ser exacto, 33 años de casados. Son pocos, sí, pero gracias a Dios nos ha permitido verlo a él triunfar en nuestras vidas, en nuestro hogar, cuando, cuando parecía que se derrumbaba, ¿no? Cuando parecía que no sobrevivía, Dios en su infinita misericordia nos sostuvo y nos sostiene. ¿Y saben qué es lo mejor? Que nos permite seguir amándonos, y eso es una bendición bien grande. Muchas felicidades, hermano. Que cumplan muchos años más juntos. Gracias y gracias. Gracias, eh, me dice me pone ahí un hermano, sobre todo, dice, hay que considerar a Tere, dice que te ha aguantado tanto tiempo. Sí, le digo, ya le vamos a hacer una glorieta, un monumento ahí una glorieta aquí en la Ciudad de México. Gracias a Dios por la vida de mi esposa, porque la verdad es que eh, me siento tan bendecido con ella que cada día me gusta convivir con ella, estar con ella. Le digo que es la persona que me cae más bien en la vida. No hay otra persona que me caiga mejor que ella, y eso es extraño en una persona que, que es medio payasita como yo. Que yo soy tan payasito que me cuesta trabajo hallar amigos, ¿no? La verdad es que yo creo que yo no tengo más amigos porque yo soy una persona que tengo problemas, no porque las demás personas tengan problemas, sino porque yo soy una persona muy difícil de hacer amigos. Entonces, yo agradezco a Dios por la vida de Tere, porque sí ha sido muy paciente, muy amorosa, y, y la verdad es que no la cambiaría. Es mi Duvalín, no la cambia por nada. Espero que ella piense igual, que no me cambie a mi edad, porque si no, ¿qué va a ser de mí? Gracias a Dios por su vida. En fin, Felicidades, hermanos, a mí y a tu esposa también. gracias, Jesús, gracias, gracias. Igualmente, hermano, muchas felicidades. Sí, muchas gracias. Agradezco sus felicitaciones. Eh, no sé si ustedes sepan, pero mi esposa y yo nos casamos muy jóvenes. En realidad teníamos 22 años. Éramos unos chamaquitos, en realidad. Y, y en ese entonces a mí me habían enviado, un año antes me habían enviado como misionero a la costa de Salina Cruz, ahí al puerto de Salina Cruz en Oaxaca. Y yo había estado un año por allá, pues, trabajando en establecer una congregación, una iglesia cristiana. Eh, la verdad, no fue fácil porque no conocía yo a nadie allá. Y, y hubo una familia, bueno, hubo mucha gente a la que Dios puso y me acercó para hacerme como calor de hogar, ¿verdad? Para que no estuviera yo solo. Eh,
y más que nada había una familia que me incluyó entre ellos y me permitió vivir ahí con ellos. Ah, me trataron casi como a un hijo. Y y entonces un día les comenté que yo tenía una novia aquí en México, en la Ciudad de México, y que mi deseo era casarme. Así que, pues, de cuando en cuando me prestaban ellos su teléfono para hacerle una llamada a la que entonces era mi novia. Le hablaba por teléfono y, y platicábamos un rato. Usted ya sabe cómo era antes el noviazgo, ¿no? De platiquita de cómo estás y yo bien y tú también y etcétera, ¿no? Y y mientras tanto, pues mi novia, en este caso la hermana Tere, este, ella seguía asistiendo aquí a la congregación y, y también para ella no era sencillo porque en su casa nadie era de la misma fe. De hecho, había mucho problema por eso, ¿no? Porque no era bien visto que, que, que ella tuviera una fe distinta a la de su mamá y a la de sus hermanos. Y bueno, pues las cosas no eran sencillas ni para uno ni para el otro. Yo por allá y ella por acá. Pero creíamos en que Dios un día nos iba a permitir unir nuestras vidas. Y entonces, eh, un buen día tomamos la decisión, ¿verdad? De vivir juntos. Así es que eh, vine a la Ciudad de México, regresé, vine a pedir la mano de, de mi, de mi novia. Así se utilizaba antes, ¿verdad? No sé, los chicos de ahora ya hacen las cosas bien distintas, pero en ese entonces sí había que ir a pedir la mano de la novia con la familia, con la mamá, con el papá, si hubiese. En el caso de mi esposa, pues no había papá, pero había un hermano mayor, que es el que representaba al papá y mi suegra, que es la mamá, ¿verdad? Y entonces yo le pedí a un pastor de la iglesia que, que me acompañara para venir a pedir la mano de Tere. Y vinimos aquí a su casa y platicamos con la mamá y con el hermano. La verdad es que yo no era santo de la devoción de ninguno de ellos, no solo porque venía a pedir la mano de su hija o de su hermana, sino que también porque yo había tenido un testimonio muy malo en mi juventud, porque eh, así, andaba muy separado de Dios. Entonces, cuando yo regresé a los pies de Dios, a los pies de Cristo, a enderezar mi vida, pues obviamente mucha gente no lo creía, ¿no? Entonces, mucho menos la familia de mi novia. Pero Dios me dio gracia para que ellos eh, me dieran, pues, no sé, que vieran algo que, que les permitiera estar de acuerdo con darme la mano de su hija y de su hermano. Entonces, ellos lo hicieron. Gracias a Dios que me dieron la mano de Tere y, y le dijimos, pues es que ya nos queremos casar en julio. Eso, cuando yo vine a pedir la mano de Tere fue creo en abril. Y, y, y entonces yo le decía, en junio, creo. Bueno, aquí me está soplando el 10 de junio, dice. Me está soplando Tere. Que vine a pedir la mano de Tere. Entonces, pues para el otro mes era ya el casarse, ¿no?
Y, y pues hasta mi suegra me preguntó, bueno, ¿por qué se casan, se quieren casar tan rápido? ¿Qué algo viene en camino o qué sucede, no? No, pues no era eso, sino que yo me tenía que regresar a Salina Cruz, Oaxaca, a continuar con el establecimiento de la obra de la iglesia allá en Salina Cruz. Entonces, pues ellos estuvieron de acuerdo y bueno, pues nos casamos en julio, el 22 de julio. Ahora, yo recuerdo que la gente que ya me conocía allá en Salina Cruz, la mayoría de ellos trabajaban en petróleos, en Pemex. Entonces consiguieron un autobús de Pemex para viajar aquí a la Ciudad de México a venir a la boda del pastor Samuel con su esposa. Y vinieron en ese autobús un grupo grande de hermanos a estar con nosotros en la ceremonia del enlace matrimonial y, y también, pues obviamente la gente de aquí, ¿verdad? De la Ciudad de México que nos conocía, que nos apreciaba, también estuvo con nosotros. En realidad fue un evento hermoso. Fue un evento hermoso porque la verdad es que, contrario a lo que mucha gente piensa, un pastor no es una persona que tiene mucho dinero, ni que ni siquiera tiene dinero, ¿no? Por lo menos en donde yo estuve sirviendo, no es es decir, yo no tenía nada. Yo no tenía nada que ofrecerle a mi esposa. En mi juventud estuve estudiando para ser un ingeniero. Estuve en la escuela del Politécnico que se llama UPIXA, que es la escuela para ingenieros industriales. Pero solo cursé los primeros semestres, puesto que a la vez que estaba cursando la carrera de ingeniería industrial, también estaba yo inscrito ya en el seminario. Y aunque mi deseo de la juventud era ser un ingeniero, cuando yo entregué mi vida de verdad a Jesucristo, lo que deseé más con todo mi corazón fue ser un hombre de Dios, un pastor, una persona que estuviera al frente de un grupo y servirles. Entonces abandoné mi sueño de ser ingeniero, eh, abandoné mi sueño de ser ingeniero y lo cambié por el de ser un pastor de almas, ¿no? Eh, Lógicamente eso conlleva el hecho de que tú ya no trabajas para ti, o sea, para ganar dinero, para tener una casa, una propiedad que ofrecerles a tu esposa, a tus hijos, sino que ya trabajas para servir a los demás. Y en ese entonces no me interesaba el asunto, no me interesaba que yo no tuviera nada, porque la verdad es que Dios nos proveía de todo. Eh, yo recuerdo que la gente trajo tantos regalos a nuestra boda, a la boda de mi esposa, Tere y yo, que cuando mi cuñado vio todos los regalos que nos habían hecho, su expresión fue, uy, pues conviene ser cristiano, mira todo lo que te regalan. Y pues sí, en verdad sí conviene. Sí conviene ser hijo de Dios, porque Él provee todo, siempre provee todo, te da todo lo que necesitas a través de los diferentes medios. Y, y entonces ahí comenzamos eh, una, una, una carrera de bendición muy hermosa juntos, mi esposa y yo. Y, y ella se fue con mi, o sea, nos casamos aquí y después nos fuimos
bueno, después de la luna de miel, nos fuimos a Salina Cruz a estar juntos y a trabajar juntos, a levantar esa iglesia juntos. Y bueno, pues Dios en su misericordia nos bendijo mucho. Quedó por allá establecida una iglesia que después tuvo algunas misiones, algunas iglesias que fueron naciendo de ella. Algunos jóvenes de esa iglesia se convirtieron en pastores. Hoy en día son pastores de algunas iglesias. Y eso me bendice mucho. Me bendice saber que el trabajo Dios siempre lo respalda cuando lo hace uno para Él. Pero no todo fue miel sobre hojuelas, ¿no? También cualquiera que trabaja en los campos del Señor muchas veces termina espinado y, y muchas veces termina pasando por situaciones muy difíciles. Y eso también nos ocurrió a mi esposa y a mí. Hubo un tiempo en el que nuestro matrimonio entró en una crisis muy difícil. Una crisis de las que muy pocos matrimonios salen adelante. Y todo esto es porque a veces nosotros arrastramos enfermedades del alma que hemos escondido delante de Dios y que no hemos querido presentar, porque a veces las cubrimos con religiosidad, las cubrimos con activismo, las cubrimos con muchas cosas, ese tipo de situaciones que traemos dentro en el alma. Pero tarde o temprano van a salir, tarde o temprano van a ser expuestas, porque cuando tú vienes a Dios y estás cerca de Dios y Dios está cerca de ti, Dios no puede cubrirte ningún pecado, ni puede cubrirte ninguna doble intención. Dios es Dios de lo auténtico, Dios es Dios de lo sincero, de lo claro y de lo cristalino. Entonces, cuando estás cerca de la luz, todo lo que traigas dentro, aún lo más oscuro, se deja entrever. Y eso es lo que pasó, por lo menos en mi corazón, que Dios empezó a permitirme ver las cosas que dentro de mí no eran sinceras, no eran claras. Y entonces solo había una manera para ser sano de eso. Y esa manera era exponer todo a la luz, de tal manera que yo mismo me diera cuenta de lo dañino que era lo que traía yo adentro escondiendo. Porque Dios nunca va a quitar algo de tu corazón que tú mismo no le presentes, que tú mismo no le expongas, que tú mismo no le digas, aquí está esto y necesito que lo quites de mi corazón. Habrá cosas que tú defiendas y escondas. Habrá cosas que tú digas, no, al fin que nadie sabe de mí esta situación. Y no creo que le dañe a nadie, es algo que yo traigo aquí y a nadie se lo quiero decir. Y no hay necesidad de que yo se lo diga a nadie, pues puesto que no le hace mal a nadie. Pero a ti te está haciendo mal. Y entonces, ese tipo de cosas, llega el momento en el que Dios dice, hijo, aquí estoy para quitarlo de tu corazón todo eso. Entonces, obviamente eso te lleva a unas crisis muy tremendas, sobre todo cuando tú estás en un lugar en el que debes de ser ejemplo para los demás. O sea, aparentemente tu vida debería de ser ejemplo. Así es como la gente piensa. Dios no piensa eso, pero la gente sí lo piensa. Entonces, aunque Dios no te corta ni te agarra fuetazos,
ni te, como algunos dicen que Dios viene y castiga y te trae juicio. No, no, Dios no es así. Dios es un Padre amoroso. Pero llega el momento en que la gente no es un Padre amoroso. Es decir, la gente incluso a la que tú has servido por años, no ha llegado a ser tan amorosa como el Padre. Y entonces la gente sí te critica, te juzga, te señala, no te perdona. Entonces, ese tipo de cosas te van dejando solo, 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 hasta que quedas tú y Dios nada más. Y tú piensas que Dios también ya te dejó, pero Dios nunca te dejó. Dios está ahí. Siempre ha estado ahí, siempre va a estar ahí. Y es entonces cuando tienes un encuentro más cercano y personal con Dios. Y es entonces cuando le abres totalmente tu corazón a Dios y le dices, Señor, aquí está esto en mí. Límpiame, cámbialo, sáname. Quita toda esta mugre que hay dentro de mí, que he escondido por tanto tiempo. Y entonces Dios dice, ok, podemos trabajar en eso tú y yo. No va a ser hoy, no va a ser mañana, va a ser un proceso. Tal vez vamos a pasar por aguas difíciles, por ríos caudalosos, o tal vez vamos a pasar por fuego que quema, pero tú no te preocupes. Yo voy a estar contigo y no te voy a dejar. Aquí voy a estar contigo. Y es cuando conoces verdaderamente a Dios, cuando te das cuenta de que la religión es lo de menos. La versión de la Biblia que tú leas es lo de menos. La congregación a la que tú asistas es lo de menos. Porque al final de cuentas, nada de eso te sirve. Lo único que te sirve es tu cercanía y tu relación con Dios. Y si ya conoces algo de la palabra, es entonces cuando te dicen, Dios, mira, este versículo que tú ya te sabías, se aplica de esta manera. Se vive así. Vívelo conmigo. Hay un versículo bien bonito en la Biblia que dice, Dios es amor. Así lo dice en Primera de Juan. Dios es amor. Y hacemos canto sobre de eso y hablamos de eso y todo lo que tú quieras, pero el día que lo experimentamos, para cada uno es distinto, pero el día que yo lo experimenté en mi vida es el día en el que yo estuve solo, en el que yo estuve derrotado, en el que yo estuve fracasado, en el día en que pensé que nadie me quería, que nadie me amaba. Ahí es cuando experimenté el amor de Dios y le conocí y supe que era amor y es y seguirá siendo amor. Es su esencia, que de lo que está hecho Dios es de amor, que lo que Él habla y exhala es amor. Así como cuando alguien, un burdo ejemplo, pero alguien que come mucho ajo, se le nota cuando está hablando, se le nota cuando está sudando, porque su ser exhala el aroma del ajo. Bueno, ahora piensa en Dios y Dios lo que exhala y lo que habla es amor. Toda su esencia es amor. Entonces, cuando tú estás cerca de Él, lo único que puedes recibir es su amor, no sus golpes, no su justicia, no el fuete, no su maltrato, no su rechazo, no nada de eso, solo su amor. Y cuando te hablo de amor, no te estoy hablando solamente de apapachos, te estoy hablando de el toque de su gracia, de aceptarte como eres, de abrazarte, aún sacándote de la inmundicia, de abrazarte así y de limpiarte y de nunca rechazarte y de estar ahí contigo siempre. Dios no te critica. Dios no te ve como alguien torpe.
Dios te ve como su hijo. Y, y en todo esto, Dios empezó a sanar mi corazón. Llegó el momento en el que yo pensaba que mi esposa, esa jovencita tan hermosa con la que yo me casé, que me había dado 2 hermosos hijos, eh, que había sacrificado también su carrera, porque ella también estudió una carrera y ya la estaba ejerciendo en el IMSS. Le habían conseguido una plaza y ella ya estaba por firmar su planta, pero ella tuvo que tomar la decisión y decidió irse conmigo a Salina Cruz. ¿A trabajar para quién? Pues para Dios, decíamos nosotros en ese entonces, pero a dejar de percibir un salario, a unir su destino junto al mío. Bueno, esa mujercita, llegó el momento en el que teníamos tantos problemas ella y yo y tantas confrontaciones que yo llegué a pensar que ella era mi peor enemigo. En vez de mi compañera, el amor de mi vida, todas esas cosas hermosas por las que yo me casé con ella, llegué a pensar que ella era mi peor enemigo y que, y que yo no era feliz al lado de ella, totalmente enfermo, enfermo en mi corazón, engañado en, mi, en mis pensamientos, en en una actitud soberbia de un corazón rencoroso. Así vivía. ¿Y sabes a quién hacía culpable de todo esto? Ni siquiera era mi esposa. Al que yo culpaba de todo esto era Dios, pero no me atrevía a decírselo. Escondía eso, porque yo empezaba a hacer una larga cadena de culpas que decía, es que por esto y por esto y por esta persona y por esta otra y por esta, una larga cadena de culpas que llegaban hasta el trono de Dios. Y decía, finalmente, aunque no lo decía así como lo estoy diciendo con esta claridad, ni siquiera yo lo entendía, pero dentro de mi corazón eso pensaba, que el más culpable de, de todos era Dios. Yo creía que Dios era injusto. Y aún así, Dios estaba conmigo. Y aún así, Dios me veía como su hijo. Y aún así, Dios no me daba la espalda, ni se separaba de mí. Siempre estuvo conmigo, aún en los momentos más difíciles, aún cuando yo decidí ya no seguir sirviéndole, porque yo decía que le servía, aún cuando yo decidí ya no servirle y decir, ya no quiero nada, ya no quiero saber nada, aún en ese momento Dios estaba ahí conmigo. Más adelante Él me explicaría que, que Dios no quería ningún servicio mío, que Dios no me había llamado a ser su sirviente, sino a ser su hijo. Y eso yo no lo entendía en ese entonces. Yo no lo entendía porque mi corazón estaba enfermo de soberbia, de egoísmo, de errores, de tantas cosas. Eh, y en todo esto salieron damnificados mis hijos, mi propia esposa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú vives en una situación en la que haces culpable a todo mundo. Y para ti todo el mundo está mal, solo tú estás bien. Los demás no te comprenden y todos están en un error. ¿Tú has visto a esas personas que no saben decir una cosa buena de los demás? ¿Tú has visto a esas personas que hablan y siempre que hablan están juzgando a los demás, opinando sobre los demás, diciendo que todos son tontos menos él? ¿Sí? Pues así vive el que está enfermo del corazón. Así vive. Porque
está engañado respecto de sí mismo. Dice el libro de los Proverbios que no hay hombre más sabio en su propia opinión que el necio. El necio es muy sabio en su propia opinión. O sea, él siempre tiene la verdad y la razón. Así vivía yo, y así viven todos los que están enfermos en su corazón. Entonces, todo esto que les comento es para que Dios nos ilustre que no sirve de tanto una religión, pero sí sirve una relación con Dios. Sí sirve la comunión con Dios, la cercanía con Dios, porque esa expone todo lo que hay en tu vida, todo lo que hay en tu corazón, lo muestra. Entonces, pero lo importante es que te lo muestre a ti en tu persona, porque los demás a veces lo ven con claridad, pero para que nosotros mismos lo veamos, hay mucha separación, mucha distancia, y el único que te lo puede mostrar sin lastimar tu corazón es Dios. Porque aunque tú trates de decirle a una persona necia, no seas necio, mira, es que esto es así, y de esta manera y de esta otra, tú tratas de decirle, no te va a hacer caso. Te va a decir, no, yo estoy bien, los demás están mal. Entonces, bueno, continuamos con esa situación. Ya para ese entonces, yo había platicado algunas veces con el hermano Cristóbal Montealegre, pero él me quería explicar algunas cosas y yo no le entendía nada. O sea, yo decía, no, este cuate cree en un evangelio bien raro, bien distinto, no sé. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí y de la gente que nos escucha también así nos ven, ¿no? Tengo amigos que son ministros, son pastores, y cuando ellos escuchan lo que compartimos aquí, como que se rascan la cabeza y dicen, ay, estos cuates están bien locos. Pero así me pasaba a mí con el hermano Chris, porque yo sabía que él tenía algo de Dios que yo no tenía. Él conocía algo de Dios que yo no conocía, pero no lo entendía cuando me lo explicaba, porque esto no se puede entender en una explicación. Esto hay que vivirlo, esto hay que abrir el corazón para recibirlo. Y esto es lo que pasado el tiempo Dios me enseñó, que esto no podía aprenderse en ninguna enseñanza, que podía escucharlo y podía maravillarme de lo que escuchaba y podía asombrarme de lo que escuchaba, pero de eso a vivirlo había una distancia bien grande. Entonces, ahí es donde empezamos a permitirle a Dios que hiciera el cambio en nuestras vidas. Cuando ya no tuvimos ningún compromiso de yo, esto y lo otro, y, y Dios dijo, no, espérate, párale, detén todo. Tú no eres mi siervo, tú eres mi hijo. No te llamé para que me limpies los pies, para que me sirva la mesa. Tú siéntate, déjame limpiar tus pies, déjame ser. Y esas palabras y esa actitud de Dios hacia mí, que yo había cometido tantos errores y que había echado por la borda un ministerio, casi una familia. O sea, ese tipo de cosas, yo no entendía cómo es que un Dios poderoso podía hacer eso por mí, para mí. Y yo regresaba como aquel hijo pródigo, todo lleno de cieno y de malos olores y de lodo y de todo porqueriza. ¿Y por qué él llegaba? ¿Por qué el padre me abrazaba y me decía que me amaba? Y esa parte yo no la entendía. Pero
era lo que había y lo recibí en mi corazón. Y una vez que ya recibí eso en mi vida, ahí sí empiezan los cambios, empiezan los grandes cambios. Empieza Dios a sanar mi corazón, empieza a sacar toda la porquería que había dentro de mi corazón y empieza a darme un amor tan hermoso por mi compañera, por mi esposa. Me empieza a enseñar la joya que Dios tenía dentro de ella, o que tiene dentro de ella, y que me la había dado como un regalo, que me había bendecido Dios con una persona así como ella, para estar cerca de mí. Y de verdad, yo quiero decirte que de las obras más profundas que Dios ha hecho en mi corazón, es precisamente el permitirme amar a mi esposa con todo mi ser. Y, y de verdad que no tengo forma de explicar cómo es que cambió mi corazón en ese sentido. Quizás porque tendría yo que explicar cómo no era mi corazón y después explicar ahora cómo es. Pero yo solo quiero resumirlo en esto y decir que desde el día en que Dios transformó mi corazón, yo no tengo ojos para ninguna otra mujer. A mí no me gusta estar con ninguna otra mujer platicando o lo que tú quieras. Me gusta tanto estar con mi esposa, aunque no platiquemos de nada, aunque estemos ella haciendo una cosa y yo otra, de verdad. Y si saliera a algún lado a pasear, con la única persona que me gustaría ir es con ella a pasear. Y todas estas cosas que de verdad, ay, ¿cómo puedo decírtelo? Eh, no sé, pero pienso que esto es amor, que esto que Dios puso en mi corazón para amar a otra persona, eh, se me hace tan fuerte, porque igual me pasa con mis hijos, ¿no? También los veo y los amo tanto que ahora entiendo cómo me ama Dios con todas mis imperfecciones y con todas las cosas y los veo y no los juzgo, los amo, aunque ellos tengan opiniones distintas de las mías. Puedo amarlos y puedo estar con ellos y puedo eh, pasar tiempo con ellos y estar agradecido por sus vidas. Entonces, eh, esto es un breve resumen de lo que Dios ha hecho en 33 años, en mi vida, en la vida de mi esposa. Eh, no son eh, muchos, pero tampoco son pocos, ¿no? La verdad es que si alguien ha triunfado en nuestro hogar, es Dios. Dios ha triunfado en nuestro hogar. Y eso para nosotros es mucho decir, porque no somos personas fáciles. eh, no somos personas que, como les dije en un principio, yo no soy persona que tenga muchos amigos. Y precisamente el hecho de no tener amigos es porque no soy una persona fácil en el sentido de, de, de soportarme o no sé cómo voy a explicarlo, ¿no? Entonces, eh, hay personas que son muy llevadas, o sea, son muy ligeritas, ¿no? Para llevar y que a todo dar y nos gusta estar con esas personas y todos queremos amigos así, pero hay personas que son muy difíciles de soportar y yo me considero entre esas. Claro, Dios
Dios va transformando el corazón, nos va haciendo de diferente forma. Vamos dejando esas enfermedades que adquirimos desde nuestra infancia y entonces nos vamos convirtiendo en personas muy distintas, ¿no? Yo le he compartido a algunos compañeros en mi trabajo que antes yo escuchaba a algunas personas hablar con palabras altisonantes, con groserías, y lo que hacía era alejarme de esas personas, o sea, no me interesaba estar cerca de esas personas porque me parecían no solo vulgares, sino personas no cultas y personas que como que sentía que violaban mis oídos, ¿no? Y y entonces Dios me lleva a un sitio de taxis a trabajar y y pues así hablan todos mis compañeros, ¿no? Yo en lo personal no, yo no me gusta hablar palabras altisonantes, pero así hablan todos mis compañeros. Entonces, eh, Dios incluso ha ido sanando mi corazón de eso. Ahora puedo estar platicando con ellos y ellos pueden usar todas las palabras altisonantes que quieran y lo que tú quieras. Yo los escucho con atención y en medio de ese escuchar a veces me doy cuenta que Dios me permite estar hablándoles a ellos alguna palabra de edificación, de bendición, que, que yo creo que es la semilla que Dios pone en el corazón de ellos. O muchas veces solo escucharlos también es esa semilla que Dios pone en el corazón de ellos porque a veces la gente lo que necesita es solamente ser escuchada. En fin, eh, Dios ha ido transformando mi vida de manera en la que ahora puedo convivir con gente con la que antes no podía convivir, amar a gente a la que antes no podía yo decir que amaba, y creer que Dios hace milagros en personas de todo tipo, de todas las formas y de todos los caracteres y, y que aunque tengan la fe que tengan, yo no, no los juzgo, ni me interesa hablarles eh, sobre sus creencias, porque aún yo he visto que Dios les habla a ellos también y a todos, a cada uno. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todo el mundo sea sus hijos y Dios ya está preparando a todos. Desde que nacen, Dios también interviene en la vida de la gente para irlos llevando a ser sus hijos. Ese es el interés de Dios, que todos y cada una de las personas que vemos en este tiempo lleguen a ser hijos de Dios. Esa es la idea de Dios. La nuestra a veces es tan cortita. Hay gente que cree que lo que Dios quiere es que toda la gente vaya a la iglesia donde va esa persona. No, Dios no está en ese negocio de andar metiendo personas adentro de las iglesias. Dios está en el negocio de invitar a todo el mundo a ser su familia, a sus hijos, a que todos y cada uno tengan una comunicación personal con Él. Que si asiste a la iglesia, qué bueno. Que si no asiste, bueno, pues algún día. Pero que sepan y conozcan al Dios que les hizo, que les formó, que dio a su Hijo en la cruz y que está siempre con los brazos abiertos, invitándole a la gente a venir a Él. El Dios que se hace presente cuando la gente está pasando por los peores problemas de su vida o por las peores enfermedades. Al Dios que siempre está velando de noche y de día, esperando a que nosotros clamemos a Él, le busquemos a Él. Porque eso sí, Dios es muy respetuoso y Dios nunca se va a meter en tu vida. El diablo sí, ese sí llega y se mete y pone el pie en la puerta para que lo dejes entrar y ve cómo le hace y se mete y hace un desorden en tu vida. Pero Dios no. Dios solo entra cuando tú le abres la puerta y le permites entrar. Porque así dice en Apocalipsis: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Entonces, por eso es necesario que cada uno de nosotros le abramos la puerta de nuestro corazón. Le invitemos cada día. Le digamos, mira, esto está todo hecho un chilaquil, un relajo, pero yo te necesito a ti. Yo te necesito a ti, Padre. Necesito que hagas en mi vida esas cosas que yo no puedo hacer. Que cambies todo lo que está distorsionado en mí. Que endereces todo lo que está chueco en mi vida. Y eso es cada día, cada momento, cada instante. Entonces, el proceso con Dios a veces nosotros lo alargamos. A mí me ha pasado que yo he intentado ayudar a Dios en haciendo cosas o creyendo que si hago esta tal cosa, ya va a quedar resuelto el asunto dentro de mi vida. Pero la verdad es que lo único que hacemos es estorbarle a Dios. Le estorbamos y como aquel bebé cuando tú lo sientas en la sillita especial para bebés y le vas a dar de comer y pones el platito a un lado y sacas con una cucharita y le vas a dar de comer. Mientras te descuidas, él ya está metiendo la manita adentro del platito y ya se manchó todo, ya lo botó por allá. Así a veces nos pasa con Dios, de que Él nos está dando de comer, de que Él nos quiere bendecir y nosotros queremos ayudarle. Y esas ayudas que hacemos no son otras más que esos manotazos que burdos, que lo único que hacen es retrasar el asunto, retrasar nuestra sanidad. Entonces, yo eso lo digo porque a veces nosotros andamos haciendo, mire, a mí en lo personal me pasaba porque yo soy muy, me interesa todo y estar analizando todo y estar sabiendo de todo y estar buscando y estudiando y sacando conclusiones y todo ese tipo de cosas. Y llega el momento en el que me meto tanto en una situación que me absorbe y entonces descuido otras más importantes. Entonces, cuando tú te consideras una persona, un teólogo, no un teólogo, sino un teólogo, entonces empiezas a buscar que por qué razón esta palabra es esto y dice esto y se usa en esta acepción y sí, todo eso es muy interesante, muy interesante. Es como saber lo que hay en las estrellas, en el infinito y más allá, como dice Buzz Lightyear. Todo eso es así, te deja con la boca hasta el piso y la baba escurriendo. Sí, eso es wow, ¿no? Pero eso ¿qué trae a tu corazón? ¿Eso qué transforma en tu vida, en tu ser? Nada. O sea, y entonces pierdes el tiempo en eso, mientras que tu persona no es transformada. Te distraes en cosas. Vuela la mosca y ahí anda uno viendo tras la mosca, en vez de tomar el alimento. ¿Sí? Vamos a comprar unas palomitas. ¿Sale? Sí, chido. Entonces, ¿quieres que compre uno de queso? ¿De quesito? Bueno, creo que aquí ya está armando la cena, la hermana Eli. Pero bueno. Entonces, pues, todas estas cosas nos llevan a un solo punto. Y es que dependemos totalmente de Dios. Así es que yo les invito para que cualquier cosa que tengan ustedes en su vida atorado, lo hablen con Dios y le digan, Padre, aquí está este asunto en mi vida. Ha quedado expuesta esta situación. Sí, ha quedado expuesto este punto de mi vida. Aquí te lo presento. Tú transfórmame. Yo no puedo cambiarme a mí mismo. No puedo hacer que crezca un cabello de mi cabeza. Menos puedo hacer que mi carácter cambie, que mis pensamientos sean diferentes.
Porque algunos creemos que sí podemos manejar todo eso, ¿eh? Hay personas que dicen, no, cambia tu pensamiento y cambiará tu vida. Ah, órale, qué padre. ¿Cómo cambio mi pensamiento? ¿Cree que puedes sacar el disco duro y meter otro con otro programa, otra, y ya? Ajá, ¿cómo no? Si así fuera, este mundo ya se hubiera arreglado desde cuándo. No, hermano, no nos engañemos. Creo que las personas más conscientes son las personas que se dan cuenta que a sí mismas no pueden cambiarse. Decía Einstein que no puedes resolver un problema parado en la misma plataforma desde donde se creó ese problema. Es decir, no puedes arreglar tu humanidad parado desde la misma humanidad tuya. Eso tiene que venir divinamente. Eso tiene que venir desde arriba para que sea transformado tu ser. Entonces, solamente así. Bien, vamos a orar para concluir. Papito bueno, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque nos has permitido tener esta reunión y por lo que tú has hablado a nuestro corazón. Gracias por la vida de los que verán esto y lo escucharán. Espero que para bendición de sus corazones, que este ágape llegue a lo profundo de cada corazón que lo necesite y que tu palabra siga fortaleciendo nuestro ser y haciendo de nosotros verdaderos hijos e hijas tuyos. Que no solo haya apariencia de cristiandad o de piedad en nosotros, que seamos hijos tuyos en vida, en hechos, palabras. Entregamos a ti nuestro corazón y lo que somos, Padre. Te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro hermano mayor, nuestra bendición. Gracias, papito bueno. Amén, amén, amén. 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 Amén.